Bueno, ahora sí, de este lado como moderador de la mesa, vamos a, bueno, el tema de hoy, dentro de estas jornadas, la mesa se ha denominado la flagrancia y su impacto en el sistema penitenciario. Me acompañan en la mesa principal, a mi derecha, el magistrado don José Manuel Arroyo, magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema. A mi izquierda, el doctor Borja Mapelli Cafarena, y a mi extremo izquierdo, nuestro invitado don Eugenio Polanco, viceministro de Justicia. Ya con las palabras que introduje un poco el tema, y quiero presentar a los miembros de la mesa. Don Eugenio Polanco es licenciado en Psicología de la Universidad de Costa Rica, magíster del CIAP de México, DF, egresado de la maestría de Alta Gerencia Pública también. Ha trabajado 31 años en el sistema penitenciario, es experto asociado del ILANUD desde 1997. También ha sido director general de Adaptación Social y hoy ocupa el puesto de viceministro de Justicia. Ha escrito multiplicidad de artículos relacionados sobre este tema penitenciario y también es profesor de la Universidad de Costa Rica. Por su parte, don José Manuel Arroyo es magistrado y presidente de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. A lo largo de su carrera se desempeñó como defensor público, fiscal del Ministerio Público y juez de juicio. Es especialista y magíster en Ciencias Penales por la Universidad de Costa Rica, así como doctorando en Filosofía de esa misma casa de enseñanza. Realizó también estudios de posgrado en la Universidad de Saarlandés, República Federal de Alemania, bajo la dirección del profesor Alessandro Barat. Ha combinado la judicatura con la docencia y actualmente es catedrático de la Universidad de Costa Rica, sirviendo como profesor de grado y posgrado en ese centro de estudios superiores y en la Universidad Nacional con sede en Heredia, en materias como Derecho Penal General, Sociología Criminológica y Ética Judicial. El magistrado Arroyo Gutiérrez colaboró en el pasado como docente y consultor de procesos de la reforma judicial en varios países de América Latina. Recibió el premio Alberto Brenes Córdoba, otorgado por el Colegio de Abogados de su país, y el premio Ulises Odio Santos, otorgado por la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. Tiene publicaciones de libros y artículos especializados en esas disciplinas y además en Derecho Penitenciario y Argumentación Jurídica. En la actualidad es comisionado ante la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial en representación del Poder Judicial de Costa Rica. Por último, presentamos al doctor Borja Mapelli Cafarena, quien es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla. También es director del Instituto Andaluz de Criminología. Es conferencista internacional y autor de una gran cantidad de libros, de los cuales me permito citar algunos: Los delitos y las penas, comentarios a la Ley Orgánica 5-2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, estudios sobre la delincuencia organizada, medios e instrumentos de estrategias de la investigación policial, traslado de personas condenadas entre países, el delito de publicidad fraudulenta, la criminalidad organizada ante la justicia, estudios sobre el Código Penal, las consecuencias jurídicas del delito, práctica forense penitenciaria, y bueno, y una gran cantidad de libros que pasaríamos bastantes minutos y horas, y yo sé que el profesor no va a querer y me va a regañar después si sigo leyendo libros. Vamos a pasar directamente a la mesa, al tema, y vamos a otorgarle en primera instancia la palabra a don José Manuel Arroyo. Antes sí quiero decirles, las conferencias van a ser reguladas por un tiempo de 20 minutos por expositor y faltando 5 minutos pues sacaremos una tarjetita amarilla y 1 minuto pues la tarjeta roja, con la mayor prudencia. Entonces vamos a dejarlos ahora con don José Manuel Arroyo para que nos diga su conferencia.
saludo especial para los compañeros de la mesa, don Gary Amador, presidente del Colegio de Abogados, el máster Eugenio Polanco, que es viceministro de Justicia, el doctor Borja Mapelli como profesor invitado de la Universidad de Sevilla, en España, y un agradecimiento muy especial al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, así como al Ministerio de Justicia. Muy buenas tardes a todos y a todas, estudiantes, colegas, abogados y abogadas, y también a todos los invitados especiales. Bien, yo quise, y se lo pedí expresamente a don Gary, hablar de primero, porque quiero hacer una especie de introducción y además vine dispuesto, como ya lo vengo desde hace tiempo, a recibir después toda clase de contradicciones al discurso. Este es un tema polémico y yo quisiera empezar por decir que el procedimiento de flagrancia no es nada nuevo. Los expertos no me dejarán mentir, doctor Borja. Desde la antigüedad se registran algunos procedimientos que en circunstancias particulares fueron expeditos, fueron inmediatos y breves, dada la naturaleza en que el hecho ocurre, dada la naturaleza del hecho ocurrido y dado también circunstancias particulares que rodean ese hecho. Ustedes comprenderán que no es lo mismo que ocurra un delito, que no se sepa en ese momento quién lo comete, que sea necesario abrir una investigación, acopiar las pruebas que también se imponen en una investigación delictiva y finalmente cumplir con los pasos ordinarios que un procedimiento ordinario requiere para establecer si ha habido o no responsabilidad de una persona en el hecho cometido, si el hecho incluso ha ocurrido, como lo acusa el ente acusador, y si la responsabilidad de ese hecho se la podemos achacar al acusado o al sospechoso. Obviamente hay una diferencia cualitativa cuando el hecho, el evento que ocurre hace que exista una persona inmediatamente detenida, sea en el mismo momento o inmediatamente después, como nuestra ley así lo refiere desde antes de las reformas y la creación del procedimiento especial de flagrancia. La investigación en este caso es mínima, la prueba está también inmediatamente a mano y la posibilidad de esclarecer qué fue lo que ocurrió y quién es el responsable o responsables también se facilita de manera pronta, inmediata y sin mucha necesidad de investigación. Es así entonces que el Código Procesal Penal que nos rige a partir del 98 prevía la posibilidad de la detención en flagrancia y esto permitió que a partir de octubre del 2008, primero sin una reforma legal, con una interpretación legislativa, el Programa Nacional de Flagrancia se echara a andar y posteriormente, unos 5 o 6 meses después, a partir de abril del 2009, ya con una reforma legal, este procedimiento se aplicara como un procedimiento especial en el capítulo correspondiente del Código Procesal Penal. También es importante decirles que el programa ha sido aplicado de manera paulatina, progresiva. Como algunos de ustedes recordarán,
Este fue un programa piloto que empezó en el segundo circuito judicial de San José, Goicoechea, que contó con 3 secciones, 12 jueces, junto con los equipos fiscales y de defensoría y de asistencia correspondientes. Un modelo sumamente amplio que iba a atender también una demanda grande, amplia, por cubrir prácticamente todo el área metropolitana. Luego fueron, meses después, creados los tribunales de flagrancias de Cartago, Heredia y Alajuela. Muy poco tiempo después se les agregó Punta Arenas y Limón, con una sección de jueces, es decir, 4 jueces y los correspondientes equipos de partes y de asistencia. Finalmente, el año pasado, durante el 2011, se reforzó con un juez los tribunales ordinarios de Corredores, Guápiles, Ciudad Quesada, Santa Cruz y Liberia. Un juez, repito, para atender los asuntos de flagrancia en estas localidades. Y finalmente, a partir del 1 de agosto del año en curso, tenemos un tribunal de flagrancias adscrito al Tribunal Ordinario de San José, en San José Centro, en el primer circuito judicial de San José, 3 secciones, 12 jueces y los correspondientes equipos de fiscalía, defensoría y de apoyo. Es cierto que ha sido bien recibido por la población en general este programa de flagrancias, y es cierto que los resultados desde la perspectiva de lo judicial han sido también buenos e importantes. Por supuesto, y a esto es a lo que nos trae la conversación de hoy, el impacto sobre el sistema penitenciario es significativo, es importante, y quizá ha sido la mayor debilidad del planteamiento desde sus orígenes. Vamos a reconocer que no se tuvieron las previsiones necesarias. Tampoco se sabía, como no es posible nunca saberlo con entera claridad cuando una propuesta, cuando un proyecto se echa a andar, las dimensiones exactas del impacto que iban a tener las flagrancias en el sistema penitenciario. Entiendo que no hay números exactos, pero sí podríamos saber que en los últimos meses entre un 30 y un 40% de los ingresos penitenciarios tienen que ver con el programa de flagrancias a nivel nacional. Quiero echar un poco atrás para decirles que esta tarde vengo en condición de autoridad judicial, jerárquica, con responsabilidades políticas, que tiene que tomar decisiones. La cuestión de la criminalidad en Costa Rica no es un secreto, que se ha agravado vertiginosamente en los últimos 3 lustros, hace unos 15 años, poco más o menos. El cambio en el tema de la criminalidad en Costa Rica ha variado de manera muy evidente. En 1990, para darles solo 2 indicadores, Costa Rica manejaba 4 homicidios por 100.000 habitantes aproximadamente. Esto para el año 2011 había llegado casi a 12 homicidios por 100.000 habitantes, 11.5, 11 y algo. Esto significa que en menos de 2 décadas el país triplicó el número de homicidios dolosos, lo cual significa un deterioro vertiginoso y alarmante, que quizá sea lo que explica que en la región, pese a que Costa Rica con ese 11% de, 11 homicidios por 100.000 habitantes,
es el que está mejor en la región centroamericana y el Caribe, es de los países, si no el país que está mejor. Sin embargo, la población se percibe como la peor. Es decir, aquí es cierto que este cambio quizá veloz y abrupto que hemos tenido explica en parte por qué el ciudadano costarricense, la ciudadana costarricense, se siente especialmente vulnerable, en peligro, cuando la realidad es que regionalmente somos uno de los países con menos violencia, a pesar, repito, de ese cambio significativo. Otro dato es que nosotros manejábamos tasas de prisionización de primer mundo, 90, 100 presos por 100.000 habitantes. Digo primer mundo porque, Noruega, Suecia manejarán 40, 50, 60 presos por 100.000 habitantes, y para estar en la región que estamos y ser el país que somos, obviamente una tasa de 80, 90, 100 presos por 100.000 habitantes para el año 85-90 son tasas más que razonables. No obstante, los últimos datos apuntan que estamos sobre 300 presos por 100.000 habitantes. Esto también significa que nos hemos triplicado en la tasa de prisionización. Para quienes dicen que el nuevo Código Procesal Penal no sirve para nada y es ineficiente, pues aunque no sea una cosa que nos llene de orgullo, porque como país también tenemos que hacer la reflexión de que hemos decidido encerrar gente y cómo la hemos encerrado masivamente para que la tasa de crimen, de prisionización se haya triplicado. Pues bien, esto para decirles que a la altura del 2008 el país pasaba por un momento especialmente álgido. A las variables socioeconómicas tradicionales, por ejemplo, y les doy otro par de datos, los indicadores de pobreza, si bien en la última década se han mantenido alrededor del 20%, a veces hemos estado en 17, 18, a veces en 21 o 22, y esto porque también han cambiado las metodologías de medición. Alrededor de un 20% de personas en Costa Rica está bajo la línea de pobreza. Sin embargo, este dato, que no es un cambio dramático como de estos otros de los que les he dado cuenta, sí revela un dato dramático, que es el de inequidad, el medido por el índice de Gini, que ciertamente pasó de 0,45 a 0,55 en las últimas mediciones. El índice de Gini lo que mide básicamente es la inequidad social. En un índice de Gini de 0 estaríamos hablando de una sociedad perfectamente equitativa, donde la riqueza está perfectamente repartida entre todos sus ciudadanos. En un índice de Gini de 1, la inequidad es perfectamente inequitativa, es decir, un ciudadano concentra toda la riqueza mientras el resto de la ciudadanía no tiene nada. Entonces, el rango de Gini se mueve entre 0, la equidad total, y 1, la inequidad total. Para que nosotros tengamos una idea de lo que significa que en términos de 2 o 3 años nosotros hayamos pasado de 0,45 a 0,55, es un descalabro total, es decir, es un indicador que advierte que este país, que tradicionalmente ha sobrevivido en términos democráticos más o menos estables, tiene un acelerado deterioro de inequidad, es decir, en el reparto de la riqueza. Bien, esto entonces nos puede ubicar un panorama en donde hay un crecimiento cuantitativo y cualitativo de la violencia social y delictiva.
tanto de los delitos convencionales como de los no convencionales, y en donde hay un factor agregado que está seriamente agravando todas las mediciones y todos los fenómenos, que es el narcotráfico y sus derivados de violencia, de lucha por control de territorios y mercados, por efectos derivados de los sicariatos, del lavado de dinero, de tráfico de armas, etcétera. Lo señalo como un factor particularmente grave porque efectivamente es lo que explica el fenómeno, entre otros factores, el fenómeno del aumento de los homicidios en Costa Rica. Si nosotros midiéramos los homicidios en Costa Rica sin el área metropolitana de San José y sin Limón, estaríamos manejando tasas de homicidios parecidas a las de 20 años, es decir, 4, 5, máximo 6 homicidios por 100.000 habitantes en el resto del país. Los homicidios han impactado San José y el puerto de Limón, donde sabemos que hay importantes diferencias y están ligadas al tema del crimen organizado y las muertes en razón del crimen organizado. Desde el punto de vista de la fenomenología social, digamos que atendíamos a la altura del 2008, nosotros tenemos un país más que alarmado socialmente, un país en estado de shock y de histeria social por el tema de la violencia criminal. El rol de los medios de comunicación asusaban hoy sí y mañana también este clima de alarma, llamando incluso desde algunas columnas y editoriales de medios de comunicación a linchamientos y a la toma de justicia por propia mano. Digamos que la fenomenología criminológica apuntaba a tener presente la teoría de la puerta giratoria. La crítica fundamental que se nos hacía es que el sistema penal en su conjunto era absolutamente ineficiente, que generaba grados de impunidad intolerables, que por un lado los detenidos entraban al sistema y por otro, por la misma puerta giratoria, salían sin ninguna consecuencia para sus hechos delictivos. Como recordarán, y lo recordarán muy bien, porque este es un argumento que ha desaparecido de los medios de comunicación, se contabilizaba cuántas veces una persona había sido detenida y sin embargo seguía en libertad. 50, que 100 veces, que 150 veces. Independientemente de la verdad de estos datos, que podían bien ser más o menos inventados, más o menos inciertos, lo claro del caso es que esto venía a aunar un clima de alarma y de incertidumbre muy grande, con una característica, y es que la delincuencia que daba base o pie para estas alarmas sociales, sobre todo impactaba a la gente de a pie, es decir, eran los ciudadanos comunes y corrientes, los que no viajan en un automóvil con ciertos seguros en sus puertas, los que tienen que dejar sus casas para ir a trabajar, la señora del mandado, el señor del bus, el estudiante del celular camino al colegio. Ese era, y repito, lo que estoy haciendo es reproduciendo la radiografía de la alarma social. No estoy diciendo que todas esas críticas efectivamente tenían un correlato científico de medición. Lo que había era un clima de alarma por estas razones. Desde el punto de vista de lo que podríamos llamar la fenomenología del proceso, la fenomenología judicial, estábamos claros de que la realidad es que las personas aún detenidas en flagrante delito eran pasadas a las agencias judiciales, empezaban a hacer fila
por periodos de 6 meses, de 8, 12, 16, 24 meses, para que su asunto pudiera llegar a juicio. La suspensión de los debates, que era entonces y es hoy el mal mayor que padece la jurisdicción penal en el país, tenía en estos fenómenos uno de los factores más graves. 6 meses, 12 meses, 2 años después, no aparece el imputado, que dicho sea de paso, estuvo 3, 6 meses, 12 meses en prisión preventiva, hasta que los jueces lo soltaron, por las razones procesales también que empezaban a pesar mucho, de tener a una persona 1 año o más detenida sin ser llevada a juicio. Por supuesto que los que menos aparecían eran los testigos, las víctimas y los testigos. La policía, con toda la movilidad interna que tienen, no aparece el policía que intervino en la detención y que hizo el reporte o la denuncia, no aparecen los testigos que vieron qué fue lo que sucedió. El grado de ineficacia y de fracaso era altísimo. Para quien, como el que les habla, está en una posición de decisión política sobre qué respuestas sociales hay que dar a los problemas, cabía 2 posibilidades. Una de ellas, no hacer nada, seguir que los acontecimientos tomaran su curso, que el discurso de la deslegitimación de las instituciones democráticas se afianzara y se agravara, de manera que un día las gentes, en definitiva, clamaran como han clamado en algún momento. Repito, no estoy hablando de si con razón suficiente o sin razón, de que aquí lo que hace falta es un hombre fuerte, tal vez una mujer fuerte, ahora que estamos en términos de igualdad, que ponga orden y que se lleve por delante la institucionalidad democrática si es necesaria. Ese discurso es el que al final de cuentas convence a este juez de que alguna respuesta hay que dar. Y esa respuesta consistió en una propuesta de un programa nacional de flagrancias, que conservara los principios fundamentales del Estado democrático de derecho, pero que diera respuesta a este tema que ya se había convertido en una seria amenaza para la legitimación de las instituciones democráticas, para la sobrevivencia incluso de la democracia a mediano o largo plazo. Y ustedes lo han visto, las últimas 2 o 3 elecciones presidenciales han puesto este tema como, si no el principal o único de los temas, prácticamente el más importante en el debate sobre quién accede y quién no accede y con qué propuestas a la presidencia de la República. De esta manera, yo esta tarde lo que hago es asumir la responsabilidad que tengo. ¿Por qué? Porque esto no es lo ideal. Ni tampoco les estoy diciendo que el programa de flagrancias va a resolver el problema de la violencia social, estructural que tiene este país, y va a resolver el problema de la violencia criminal. Yo personalmente no creo que esto pueda ser así, pero tampoco puedo quedarme con los brazos cruzados frente a lo que estaba pasando y frente a las amenazas que les digo podíamos ver en el horizonte. Sería iluso pensar que un programa del derecho penal, es más, es iluso que el derecho penal en general se plantee como la salida a todas las asimetrías, a todos los conflictos y a todas las violencias estructurales que padece este país. Es iluso planteárselo así en esa perspectiva. Por tanto, lo que hemos hecho es un movimiento táctico que supone una especie de impasse, una especie de respiro, una respuesta a lo que es necesario responder desde el sistema penal con agilidad, porque ni los más ultragarantistas de los autores,
cuestionan que la respuesta pronta es una necesidad en cualquier sistema procesal penal y por tanto entonces una respuesta válida. Si algún sistema procesal es eficientista, es el sistema anglosajón y particularmente el norteamericano, que tiene desde siempre la propuesta de una respuesta rápida, aunque después los beneficios penitenciarios múltiples atenúen los montos de las penas. Y eso también es una cuestión que nosotros debemos considerar en esta discusión. Yo no ignoro que las críticas fundamentales han sido si este es un procedimiento que socava, que lesiona principios fundamentales del debido proceso. En esto, ustedes durante estas jornadas van a oír datos, van a oír casos, van a tener quizá la información que en este momento ni yo ni ninguno de nosotros tiene. Sin embargo, llamo la atención en el sentido de que tenemos necesidad de entender el procedimiento de flagrancia como un procedimiento expedito particularmente rápido, en la medida en que las condiciones en que la persona sospechosa es detenida son también particularmente excepcionales o particulares. No es lo mismo el tiempo necesario, las etapas necesarias y las decisiones finales en un asunto donde las personas no han sido sorprendidas en el acto, como, a contrario, donde sí ocurre esta situación. No obstante ello, el programa de flagrancias no ha sido una pura y simple fábrica de sentencias condenatorias. Los datos que yo manejo es que son más o menos eficientes como todo en el derecho. Hay tribunales con rendimientos del 90% de condenatorias, hay tribunales con el 60% o hasta menos de condenatorias. Hay porcentajes ciertamente menores de absolutorias y hay porcentajes entre el 5, el 7, el 10% de salidas alternas. De manera que tampoco es cierto que esta es una pura fábrica de condenatorias, como se ha querido decir. Termino diciendo que siendo el procedimiento en flagrancias definido por la aprehensión en el momento de cometerse el hecho o inmediatamente después de ocurrido, con la presencia de la autoridad policial que interviene, con la presencia de la prueba testimonial, la pronta tramitación de la prueba documental, que es mínima, la justificación de tiempos y de respuesta pronta puede encontrar una base de apoyo. Naturalmente estamos frente a asuntos de fácil investigación y tramitación y estamos ciertamente con efectos sobre los tiempos y respuestas necesarias. Ustedes dirán qué puede ser mejor o peor si la absolutoria, después de 2 años de investigación y espera en las filas, y además con 6 meses, 1 año o 2 años de prisión preventiva, o la respuesta que se está dando, repito, siempre y cuando los principios fundamentales de defensa, la oportunidad de ofrecimiento de pruebas que en mi criterio se están dando y la discusión breve se defina en cuestión de días o pocas semanas. Quiero decir que esta jornada y este tema de esta tarde tendrá efectivamente que reconocer que hay un fuerte impacto en el sistema penitenciario, que es ahí donde principalmente nosotros tenemos que redoblar esfuerzos, lo mismo que en el fortalecimiento de las salidas alternas y las formas
más expeditas para hacer justicia. Quiero decirles que el Código Procesal Penal finalmente previó el juicio abreviado que fracasó. Hay estrategias claras, tanto del Ministerio Público como de la Defensa Pública, para optar por el juicio ordinario. El juicio abreviado fue una alternativa que en su momento, bien utilizado, podía haber tenido importantes efectos sobre estos fenómenos sociales que les referí, sin embargo no los tuvo, y creo que ese fue un factor que también pesó para llevarnos a pensar en el procedimiento expedito de flagrancias. Muy buenas tardes y estoy a disposición de todos y todas para cualquier pregunta en su momento correspondiente.